Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo. La población de Buenos Aires y alrededores está convencida de que aquí no hay terremotos por el simple hecho de que nunca vivió uno. Incluso las personas de mayor edad aseguran que jamás sintieron un temblor con epicentro cercano a esta capital. Apenas se perciben ocasional y lejanamente los episodios sísmicos de la cordillera de los Andes. Sin embargo, en 1888 hubo un terremoto y un tsunami en el Río de la Plata. Lo cierto es que hubo un movimiento sísmico de una intensidad estimada de 5,5 en la escala de Richter en el Río de la Plata, precisamente el 5 de junio de 1888. El fenómeno causó daños e incluso un tsunami en algunos puntos de la costa, tanto en Argentina como en Uruguay, aunque no hubo registro de víctimas. Desde entonces, la falla del Río de la Plata es objeto de estudio por parte de autoridades y científicos de ambas orillas. Hace un tiempo, el Observatorio Geofísico de Uruguay instaló el 10º sismógrafo para controlar los movimientos que esa falla produce. El terremoto de 1888 fue el hecho más grave causado por ella. Se produjo pasados unos 20 minutos de la medianoche del día 5 de junio, en pleno invierno. Su epicentro se ubicó a 15 kilómetros al sur de Colonia del Sacramento y 41 kilómetros al este de Buenos Aires. Y el lecho del río comenzó a temblar desde los 30 kilómetros de profundidad. La duración fue estimada entre los 45 y los 58 segundos. La crónica periodística señaló que el terremoto se sintió en Buenos Aires, La Plata y otras poblaciones ribereñas. Aquí se derrumbaron muros que estaban en obra en la Iglesia de la Piedad, pero lamentablemente la peor parte se la llevó Uruguay. Al día siguiente del temblor, el 6 de junio de 1888, el diario La Tribuna Popular de Montevideo dijo: el maderamen de las casas crujía fuertemente, las lámparas se bamboleaban, los muebles se movían y los cuadros caían de las paredes. Se rompieron objetos de cristalería y se pudo ver porcelana saltando de los aparadores. Los habitantes han permanecido en vela parte de la noche, azorados a causa del fortísimo temblor de tierra. En Uruguay los principales efectos se produjeron en Punta del Este y Maldonado. Hubo alarma generalizada. Muchas personas se despertaron y salieron de sus casas a pesar del frío. La Lucha, un diario de Colonia, informó: el vapor Saturno que venía de la capital vecina, Buenos Aires, navegaba tranquilo por el centro del canal con más de 20 pies de agua cuando de pronto se detuvo como si tocara el fondo. El capitán hizo echar la sonda, pero se encontró con que el barco, movido por una fuerza oculta, zafaba por sí mismo de la varadura y seguía su camino. Añadió que en la Estanzuela, paraje próximo a Colonia, se había derrumbado parte de una casa. Mientras en nuestro país, el diario rosarino El Municipio transcribió telegramas llegados de Montevideo. Anoche a las 12:20 sintióse en esta un fuerte temblor. Durante toda la fría madrugada, numerosos grupos vagabundeaban por las calles temiendo que se reprodujera el fenómeno. Hubo un primer pulso no tan fuerte, luego un reposo y posteriormente un segundo y ya fuerte pulso que duró 58 segundos. Por su parte, el diario La Nación tuvo una cobertura bastante pedagógica del asunto. En primer término aclaró: no hay razón para que los ánimos no recobren su completa calma. Luego, en su portada publicó una nota que explicaba las teorías sobre la génesis del universo para que el público asuma con naturalidad el evento. En esta zona de fusión y fermento se operan los más grandiosos fenómenos. Vivimos sobre una mina colosal, sobre un laboratorio volcánico que trabaja silenciosamente, se escribió en ese momento. Pocos se vieron afectados. Los vapores que estaban en el puerto notaron la vibración y el Saturno, como habíamos mencionado anteriormente, que estaba en viaje, detuvo su marcha violentamente. Además, en el puerto de Montevideo se denunció que las aguas sufrieron una depresión violenta. Se explicó que, por datos recibidos por el telégrafo, fue posible establecer el alcance del terremoto y trazar la zona de vibración. Sobre la costa es Zárate el punto más al norte donde se ha alcanzado. Al sur, siguiendo siempre la línea de la costa, Ajó, Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca no han sentido nada, siendo La Plata el punto más austral a que ha alcanzado el movimiento oscilatorio y que aún se encontraba en construcción. Dolores, Chascomús, Saladillo, Monte, Cañuelas, San Vicente, Campana, Capilla, Pergamino, Carmen de Areco, Salto y Rojas lo han sentido. Se ha hecho también sentir en Montevideo, San José, Colonia y Florida, departamentos estos que quedan sobre el Río de la Plata. El movimiento nació en el océano y se movió hacia el continente. Más tarde se supo que el epicentro fue el Río de la Plata, a 30 kilómetros de profundidad, a 15 kilómetros al sur de Colonia y 41 kilómetros al este de Buenos Aires. Es evidente el pánico generalizado que surgió a raíz del sismo
en los habitantes de las poblaciones de ambas márgenes del río de la Plata, dado que no estaban familiarizados con los sismos. Sin embargo, ya contaban con un antecedente registrado, el sismo del 9 de agosto de 1848 a las 18:35, con una duración aproximada de 5 segundos, acompañado de réplicas, la última el 11 de septiembre, con duraciones que oscilaron entre los 2 y 16 segundos, y se presume que su epicentro pudo situarse en la cuenca de Punta del Este. Pero cabe destacar que no existen en el mundo regiones asísmicas, por lo tanto el fenómeno se podía repetir en el Río de la Plata y como respaldo se cuentan con dos precedentes: el sismo uruguayo del 26 de junio de 1988 y el de 10 de enero de 1990, el único registrado en el territorio continental uruguayo, sin mencionar las réplicas de los terremotos provocados por las placas tectónicas del Pacífico que repercuten por lo general en la costa atlántica, incluyendo Buenos Aires y Montevideo. Se cree que estos sismos son provocados por una región en especial, la cuenca de Punta del Este, que está altamente fallada, por lo que puede haber movimientos de placas tectónicas, produciendo las ondas que dan lugar al temblor, según sostiene Alberto Benavides Sosa, ingeniero agrimensor, máster en geofísica y expresidente del CERESIS para América del Sur. Cabe recordar que el 30 de noviembre de 2018, a las 10:27 de la mañana, se produjo un sismo con epicentro a 32 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires y a 25 kilómetros de profundidad, con magnitud de 3,8 en la escala de Richter. En el imaginario colectivo se vinculan los terremotos con las cadenas montañosas, continentales u oceánicas, pero estas no son las únicas. Bajo el mismísimo Río de la Plata se encuentra la falla de Punta del Este y la subfalla del Río de la Plata, ambas consideradas de sismicidad baja. Los registros de Argentina solo han destacado movimientos de importancia en 1848, 1888 y el 2018, el 30 de noviembre, con una magnitud de 3,8. La costa norte de Uruguay, los registros suman los sismos de 1980 y 1990. Si bien las placas ubicadas en este lecho no tienen gran relevancia en materia de desastres naturales, por suerte, este lecho resguarda un infinito valor por concentrar algunas de las rocas más antiguas del planeta, incluso anteriores a la formación de los continentes. Así hemos recordado este hecho desconocido por muchos y que, si bien fue espectacular por los hechos, no fue grave para las localidades de ambas orillas. Los esperamos por un nuevo encuentro con los hechos del mundo y sus protagonistas aquí, en Épocas del Mundo. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.